Queridas escuchas, bienvenidas a la lectura de los últimos 4 cuentos de la parte 2 de este libro maravilloso que es Si encuentras al Buda en el camino, mátalo, escrito por Sheldon Koepp. Verán cómo estos cuentos que vamos a escuchar tienen una cualidad muy interesante, y es que están llenos de sabiduría, de imágenes, de ejemplos literarios, y yo pienso de las energías esenciales que atañen a todo ser humano. Creo que Sheldon Koepp tiene ese talento especial, que sabe poner el dedo en la llaga, sabe hablar de los conflictos fundamentales del alma humana. Así que muy bienvenidas, espero que lo disfruten, pónganse cómodas y comenzamos. (8) Relato acerca de una búsqueda de pertenencia. El antihéroe de la inquietante y siniestra novela de Franz Kafka, El Castillo, es un forastero errante, quizá un agrimensor. Es un caminante desventurado que busca la confirmación de su identidad. Es K, un hombre sin más nombre que ese. Se esfuerza desesperadamente por hacerse un hueco dentro de la autoridad de El Castillo, deseando cambiar su solitario desarraigo, su permanente falta de hogar, por un sentido de pertenencia a algo más grande que él mismo. Pero cuanto más se esfuerza por contactar con las autoridades anónimas que dirigen El Castillo, más se enfrenta a la frustración de su vaguedad e impersonalidad. Simplemente no logra comprender sus ambiguos procedimientos. Siempre está en un estado de duda. A veces se siente injustamente tratado y por lo tanto responde con un desafío inútil. Pero con mayor frecuencia se siente vagamente culpable, como si su frustración fuera culpa suya. Después de todo, si hay una regla, debe tener algún significado. Sus incomprensibles regulaciones deben tener algún sentido. En su aislamiento e impotencia, siente que el problema debe ser resultado de su propia inferioridad básica. Se encuentra una y otra vez atrapado en el fango obsesivo de su indecisión, su renuencia a elegir entre la libertad y la obligación. Siente que debe seguir intentándolo. Debe haber una manera de satisfacer las confusas exigencias de las autoridades, de comportarse satisfactoriamente para que lo acepten. Si tan solo pudiera comprender las reglas, las seguiría. Este deseo de satisfacer a alguien superior al ser, de ser aceptado, de pertenecer por fin, es una lucha familiar para muchos pacientes de psicoterapia. En sus vidas se desperdician preguntándose cómo están, tratando de descifrar las expectativas de los demás para poder convertirse en alguien a sus ojos. Intentan ser prácticos, razonables, resolverlo todo mentalmente. Es como si pudieran poner las palabras en orden en sus cabezas. Si pudieran encontrar la fórmula correcta, entonces todo lo demás en sus vidas se ordenaría mágicamente. Están seguros de que hay una manera correcta de hacer las cosas, aunque aún no la han encontrado. Alguien con autoridad debe saberlo. En lugar de comprender que las ideas son meros intentos intelectuales débiles para controlar momentáneamente el flujo incesante de la vida, actúan como si la naturaleza imitara al arte. Es como si fuera descubierto que 2 y 2 realmente no eran 4, sino 5. Y en ese momento, en todo el mundo, todas las máquinas dejarían de funcionar, todas las luces se apagarían. Algunos pacientes, por supuesto, también se acercan a su terapeuta con expectativas y estrategias similares a las de K con las autoridades del castillo. Pero en el mejor de los casos, el gurú psicoterapéutico no juega al castillo. En cambio, como señaló O. Hobart Maurer, es como si el paciente y el terapeuta se hubieran sentado a jugar a las barajas. Se reparten las manos. El paciente mantiene sus cartas cerca de su chaleco, examinándolas cuidadosamente. Tras una breve deliberación, elige una carta para su primera jugada. Observa atentamente el rostro del terapeuta en busca de una respuesta a este primer intento de estrategia para comprobar si ha acertado. Ahora es el turno del terapeuta. Para asombro del paciente, el terapeuta comienza colocando todas sus cartas sobre la mesa, boca arriba, listo para enfrentarse al paciente con transparencia y sin engaños. A menudo pasa mucho tiempo antes de que el paciente esté dispuesto
a hacer lo mismo. Esta forma de estar juntos, tan abierta y desarmada, no se da en todos los tipos de psicoterapia. La simple publicidad de un viaje como una peregrinación no garantiza qué tipo de viaje será. Sass ha desarrollado metáforas socioeconómicas para la naturaleza del contrato psicoterapéutico entre el peregrino y el gurú, que nos ayudan a prever qué podemos esperar. El modelo que subyace a la mayor parte de lo que digo sobre esta relación es la psicoterapia empresarial. Se da con mayor frecuencia en un entorno de consulta privada donde paciente y terapeuta se unen como agentes libres y adultos que consienten. Cada uno está motivado por su propio interés. La relación se rige por un contrato de servicios entre vendedor y comprador, en el que se intercambian servicios de expertos por dinero. Como iguales políticos, se reúnen libremente y cada uno tiene la libertad de rescindir el contrato a voluntad. Uno se define como paciente para encontrar alivio a su sufrimiento personal. El otro acepta ofrecer servicios de experto a cambio de una tarifa. El trato es equitativo y se respetan y protegen los derechos del paciente a la confidencialidad y la privacidad. En el otro extremo del espectro contractual se encuentra el modelo de psicoterapia obligatoria. Se da con mayor frecuencia en entornos institucionales como prisiones y hospitales psiquiátricos, pero no es desconocido en la burocracia de las clínicas o incluso a veces en la práctica privada. En esta situación, el paciente no elige libremente buscar los servicios del terapeuta. En cambio, se ve obligado por la amenaza de sanciones judiciales, por la presión de la familia o la comunidad a quienes ha generado ansiedad o porque la terapia puede ser su única esperanza de recuperar su libertad política y social. El poder social del terapeuta es inherente a su rol. La desigualdad entre los participantes se asemeja más a la de un guardia y un preso que a la de un hombre que recibe un pago por ayudar a otro. El verdadero cliente que busca alivio es la familia o la comunidad, que se encarga de que el paciente sea vulnerable al experto y quien paga sus honorarios. El objetivo no es aliviar el sufrimiento del paciente, sino restablecer el control social. En consecuencia, como agente de la comunidad y no del suyo propio o del paciente, el terapeuta no valora ni protege la privacidad y confidencialidad de su paciente. La tercera alternativa es un modelo que podría llamarse psicoterapia burocrática. Se sitúa a medio camino entre los dos primeros. Si bien ofrece algunas de las ventajas del primer modelo, el de los agentes libres, es más insidioso que el modelo coercitivo porque el enemigo no está claro. El terapeuta trabaja para una agencia no residencial, como una clínica o una escuela, y el paciente puede o no ser un adulto que participa libremente. El terapeuta es un agente doble cuyo contrato y lealtades se basan tanto en su compromiso con su agencia y con la comunidad como con el paciente. Lo mejor y lo peor de las actitudes de bienestar social entran en juego cuando el terapeuta decide los objetivos para el propio bien del paciente, para que éste pueda evitar problemas y lograr objetivos sociales valiosos. Si bien el psicoterapeuta burocrático no es un carcelero, como el terapeuta coercitivo, las condiciones sociales bajo las cuales el paciente, a menudo desfavorecido, se le ofrece el favor de la terapia de bienestar implican claramente la superioridad del experto. En este contexto ambiguo, el personal de la agencia no considera la confidencialidad ni la privacidad del paciente cruciales para su bienestar. En consecuencia, la protección de sus derechos suele ser incompleta y caprichosa. La relación del paciente con la burocracia clínica es tan frustrantemente vaga como la posición de K en relación con el castillo. Esta siniestra ambigüedad también se ha evidenciado con demasiada frecuencia en los primeros años de vida del paciente. Bob creció en un mundo familiar donde era evidente que existían reglas, pero nunca lograba entender cuáles eran exactamente. De vez en cuando su madre se enfadaba muchísimo, lo insultaba y lo castigaba cruelmente, pero él nunca lograba comprender qué había hecho mal. La razón era que las normas familiares establecidas parecían cambiar constantemente. De niño, nunca descubrió que la ley y el desorden en su familia dependían de una meta-regla tácita.
Ese principio tácito era que cualquier cosa que provocara ansiedad en su madre en un momento dado estaba absolutamente prohibida. Los tipos de comportamiento que la molestaban cambiaban erráticamente, siempre sin previo aviso ni explicación. Para cuando conocí a Bob ya se había convertido en psicoterapeuta, en parte en un intento por descubrir las reglas que regían el comportamiento de los demás. El padre de Bob era un gran desconocido para él, salvo porque era un hombre importante cuyo tiempo estaba ocupado por una carrera exigente. Era una figura pública y Bob debía confiar en que el tiempo y las actividades del viejo se dedicaban a satisfacer expectativas extrafamiliares mayores, exigencias que, por alguna razón, Bob siempre fue demasiado joven para comprender, así que nadie se molestó en explicárselas. Su padre descubrió que tenía un hijo cuando una coincidencia fortuita los unió. En aquel entonces había razones por las que su padre tuvo que jubilarse, una cuestión de principios. Bob tenía 14 años y estaba poniendo a prueba la única guía que le había proporcionado su modelo paterno. Había aprendido a esforzarse. Por aquel entonces, cuando su padre empezó a pasar tiempo en casa, el hijo se había hecho con el monopolio del corte de césped del vecindario. Su padre se interesó de inmediato, como lo demostró llevando a Bob a comprar una costosa cortadora de césped. Cuando conocí a Bob, él todavía trabajaba muy duro, se esforzaba demasiado y se ofrecía como voluntario para encargarse de todas las tareas más desafiantes, traducido como difíciles, disponibles para el personal de la clínica en la que trabajaba. Era un joven talentoso que trabajaba sin parar, pero nunca estaba seguro de haber hecho lo suficiente y, en secreto, resentía sus obligaciones. Su culpa por no hacer lo suficiente era lo que la mayoría sentimos cuando nos enojamos en secreto porque se espera tanto de nosotros. Oscilaba entre creer que hacía su trabajo a la perfección, que no tenía nada que aprender y que no tenía ni idea de qué demonios se traía entre manos. Nunca se le ocurrió intentar averiguar qué quería hacer él mismo, pedir ayuda, consejo o explicaciones. Huelga decir que se casó con una joven cuyo lema era la ingenuidad, que estaba demasiado impresionada con la mundanidad de su marido. Tuvo que enseñarle el verdadero sentido de la vida. Por desgracia, antes de empezar el tratamiento, ella solía disgustarse mucho por algunas de las formas en que él actuaba, pero nunca podía explicarle qué le pasaba. Un día, durante una sesión de psicoterapia de pareja, Bob dejó de lado su lucha con su esposa para quejarse de su depresión por no sentirse competente en el trabajo. Había aceptado un trabajo que nadie más quería, dirigir un grupo de psicoterapia para delincuentes que solo acudían a la clínica porque corrían la amenaza de ser devueltos a prisión. Era el tipo de trabajo imposiblemente ingratificante que hacía tiempo que había dejado de intentar porque no parecía que me beneficiara. Mi principio fundamental por fin se había convertido en «cuídate». La noche anterior, él había esperado en la clínica y ni un solo miembro del grupo había aparecido. Le daba miedo volver y no sabía qué hacer. No tenía reglas claras sobre cómo manejar la situación y desconocía qué tipo de reclamaciones tenía derecho a hacer a las personas que trataba. Estaba seguro de que yo no podía ayudarlo, de que simplemente tendría que sufrir averiguando qué debía hacer. Le señalé su negativa a pedir aclaraciones y le aseguré que sin duda podía ayudarlo, que yo mismo había pasado por eso. Recordaba lo mal que se sentía y sabía que algunas cosas eran demasiado difíciles para hacerlas solo. Cuando cuestionó mi comprensión de la situación, le dije que la regla que su familia no había enseñado era que es importante que cada uno de nosotros esté en contacto con sus propios sentimientos y conozca sus propios deseos. Su deseo, dijo, era poder renunciar al durísimo trabajo de líder de ese grupo de delincuentes poco cooperativos. Pensé que debía hacer lo correcto, simplemente porque era lo que él mismo deseaba. ¿Cuándo iba a hacerlo?, pregunté. Me explicó una y otra vez que no era posible, que no era más que un peón atrapado en la maquinaria de la política de la clínica y las exigencias del departamento de correccionales. El grupo lo animó a actuar según sus deseos, a definir su propia situación, a arriesgarse. Me reí una y otra vez por no hacerlo, asegurándole que idiotas como él me facilitaban mucho salirme con la mía haciendo lo que más me convenía.
Con los años me había quedado claro que cuanto más me exigía el mundo, más a menudo conseguía lo que quería. Salió de esa sesión aparentemente sin convencerse. Había reglas, siempre las ponía alguien más y dependía de gente indefensa como él intentar descifrarlas para evitar el castigo. Pero con el paso de los meses había logrado lo suficiente en su propia peregrinación terapéutica como para que sus esfuerzos dieran frutos. Regresó la semana siguiente transformado y asombrado. Resultó que había aceptado mi permiso para hacer lo que realmente quería. Lo único que hice por él fue permitirle actuar sin el permiso de sus padres. Sus reglas eran demasiado confusas y ya no eran relevantes, así que podía crear las suyas propias si se atrevía. A la mañana siguiente de la última sesión, le había ordenado a la secretaria de la clínica que enviara una carta a cada miembro del grupo diciéndole que descontinuaba el grupo debido a su falta de interés. También envió un memorando duplicado al respecto al jefe del departamento de correcciones y al director de su propia clínica. Entonces sufrió un ataque de ansiedad mientras esperaba el rayo olímpico, la némesis con la que los dioses castigan a cualquier insignificante mortal que tenga la arrogancia de desafiarlos. Aún así, se sintió extrañamente aliviado incluso antes de que se aclararan las consecuencias de sus actos. Le aseguré, antes de conocer el resultado, que fueran cuales fueran, había hecho lo correcto, había cumplido sus propios deseos. Los resultados fueron espectaculares, pero eso fue solo el premio gordo para mí. Los miembros del grupo de infractores no protestaron. En realidad, no habían querido unirse al grupo en primer lugar. El director de la clínica accedió y dejó claro que desde hacía tiempo confiaba en el criterio de Bob y en su disposición a actuar según sus propios deseos. El departamento de correccionales le ofreció contratarlo como consultor para guiar sus decisiones políticas, con un salario considerablemente mayor. Una vez que estuvo dispuesto a asumir sus deseos y actuar según ellos, pasó de ser un peón a un pivote. Irónicamente, no aceptó la oferta y decidió probar suerte en la práctica privada, donde puede establecer las reglas y ser su propio jefe. Existe una tiranía inherente a las reciprocidades de todo sistema. Las reglas para un grupo siempre violan los derechos individuales. Tanto el esclavo como el amo quedan atrapados y deshumanizados, aunque mi mayor compasión se dirige al más explícitamente oprimido de los dos. Por supuesto, es necesario tener reglas y procedimientos si deseamos realizar tareas grandes y complejas, pero la cuestión de si vale la pena o no el costo debe reexaminarse constantemente. La anarquía nunca podría llevar a un hombre a la luna, pero podría convertirse en el único modo que nos permita sobrevivir en la tierra. Los teólogos católicos distinguen entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible es la expresión ideal de lo que Cristo tenía en mente. La iglesia visible es su concreción imperfecta en una organización sociopolítica dirigida por hombres mortales. Ninguna institución cumple con sus propósitos. A veces me parece que causan más problemas de los que merecen, que traen consigo males al menos equivalentes al bien social que proporcionan. La familia es la institución social en la que más confío y ciertamente ha habido momentos en que incluso eso me ha parecido un error. Como terapeuta, no me considero un psiquiatra. Deseo ayudar a expandir la conciencia, no a disminuirla. No me interesa que la gente se adapte a nuestra cultura bastante insatisfactoria. Al mismo tiempo, no soy un terapeuta radical que predique la revolución y el cambio social. En cambio, espero ayudar a los peregrinos que buscan mi guía a ver que todas las reglas son meras convenciones, juegos que uno puede jugar o no. Solo es necesario reconocer que son juegos, hacer lo que uno desea y afrontar las consecuencias de su comportamiento. Es necesario primero enseñar a algunos pacientes a jugar antes de que puedan ser libres de conocer y seguir sus propios deseos. Es necesario iniciar una revolución en sus mentes. Están más atrapados por las reglas de su propia mente que por las expectativas y restricciones sociales. Un paciente llamado Bernard es un ejemplo relevante. Aunque Bernard había logrado mucho,
por alguna razón, nunca se sentía satisfecho. Era un joven y brillante estudiante de posgrado, tan bien considerado en su campo que ya se le permitía asumir proyectos que normalmente recaían en profesionales con más experiencia. Su esposa era una joven encantadora que lo quería y admiraba tanto que nunca tomaba decisiones importantes sin pedirle consejo. Manejaba tantas cosas tan bien que a menudo le resultaba más fácil resolverlas por sí mismo que pedir ayuda a alguien. Eso le dificultó optar por la psicoterapia. Acudía a mí solo porque sentía la responsabilidad de resolverlo todo. Le desconcertaba que presentara nuestra relación como una en la que yo ya conocía todos sus problemas y por lo tanto no tenía necesidad de escuchar ninguna de sus explicaciones. Sugerí que su trabajo en terapia era aprender a jugar, aunque ni siquiera eso era obligatorio, porque en realidad no importaba lo que hiciera ni por qué. Durante una sesión le costaba entender por qué su padre esperaba tanto de él y le daba tan poco. Me reí de sus intentos de averiguar qué le pasaba para que su padre lo tratara así, o cuando especulaba sobre la motivación inconsciente de su padre, o sobre lo que el viejo había estado haciendo realmente. Le dije que no importaba y que averiguar todo eso era solo una forma de seguir intentando complacer a un padre que nunca lo había intentado. Bernard dijo que ese no era el punto, simplemente era su forma de ser. Tenía que resolver algo, o simplemente se preocuparía sin poder prestar atención a nada más. Le dije que sabía cómo ayudarlo, pero que para eso tendría que hacer lo que le pidiera durante los próximos 5 minutos, por muy tonto que pareciera. Solo 5 minutos, y luego le prometí que lo dejaría volver a preocuparse y a pensar si aún quería. Ya habíamos estado en suficientes buenos lugares juntos como para que aceptara confiar en mí. Además, estaba seguro de que querría volver a su obsesión. Se quedó perplejo cuando le pedí que me contara todo lo que sabía sobre el ornitorrinco. Lo intentó describiéndolo como un ave de aspecto extraño, no un animal con pico de pájaro de Australia y Nueva Zelanda, todos extintos. Le dije lo encantado que estaba de que supiera tanto sobre mi criatura favorita. Protestó que no sabía lo suficiente como para hacer lo que le pedí a continuación, es decir, inventar una historia sobre un ornitorrinco. Le aseguré que el único problema era que quizá ya tuviera demasiada información, pero que de todos modos no había forma de que su historia saliera mal. Empezó a regañadientes y solo se entusiasmó con su historia después de ponerse en marcha. Inventaré una historia que comienza con un huevo de forma extraña a la orilla de un arroyo. No hay otras criaturas alrededor, pero la cáscara empieza a agrietarse. Lo que sea que haya dentro está eclosionando. De la cáscara emerge un pequeño animal de aspecto peculiar, casi como una nutria con pico de pato. Se tambalea intentando caminar, pero no sabe cómo mover bien los pies. Mueve las aletas, pero tampoco encuentra la manera de volar. Entonces descubre su reflejo en el arroyo y nada parece encajar con el resto. Parece un conjunto de piezas pegadas que no logra descifrar qué se supone que es. Se sienta en la orilla, abatido, incapaz de comprenderlo todo. ¿Y luego qué?, pregunté. Eso es todo. Solo se sienta y se preocupa. Eso no es un cuento, no tiene final, insistí. Luchamos en silencio. Finalmente cedió. Bueno, el pequeño se levanta y mira el arroyo. No su reflejo, sino el agua. Parece fresca y salpica. Todavía no sabe cómo llegó a estar así, pero a la mierda, riendo entre dientes, continúa. El pequeño simplemente salta al agua y juega. Puede hacerlo sin siquiera tener que darse cuenta. Después, Bernard aprovechó el resto de la sesión para simplemente sentarse y sentirse bien. Él no sabía exactamente cómo había logrado que se sintiera tan feliz y relajado, pero más tarde descubrió que podía hacerlo por sí mismo sin llegar a entender nunca exactamente cómo funcionaba. Con frecuencia empeñado en aprender las reglas del juego de la vida, el paciente peregrino se esfuerza porque el gurú terapeuta lo instruya. Está seguro de que debe haber algo más en la vida de lo que él ha podido establecer, un orden oculto por descubrir que proporcionará la clave de la felicidad, la perfección
una vida sin problemas. El terapeuta parece saber lo que hace. Sin duda, ha descubierto y dominado las reglas del juego. El paciente no puede creer que el terapeuta solo haya aprendido a jugar el juego del no juego. ¿Qué debe hacer al darse cuenta de que las únicas reglas que el terapeuta sigue y enseña son meta-reglas? ¿Reglas sobre reglas? De este modo, el terapeuta enseña que todas las reglas son meras convenciones arbitrarias, a veces útiles, pero nunca necesarias, a veces oportunas, pero nunca de relevancia duradera. El terapeuta usa las reglas tentativamente como pautas, pero nunca las toma más en serio que a sí mismo. No son más que estándares ficticios de los que desviarse. No tiene ninguna regla que no esté dispuesto a romper. Puede actuar con aparente coherencia, pero solo cuando se analiza a la luz de sus desvíos, contradicciones y giros. Ya no cree en la existencia de la ley y ya no está dispuesto a atribuir la responsabilidad a otros. Dirigirá su propia vida lo mejor que pueda y asumirá las consecuencias sin excusas, e incluso esta libertad no es suya como un logro permanente. A cada instante amenaza con escabullirse y debe ser recuperada. Si ha de vivir su propia vida una y otra vez, durante el resto de esa vida deberá cambiar la ilusión de certeza por la santa inseguridad de nunca saber con certeza de qué se trata. No es de extrañar que los terapeutas se sientan a menudo fascinados por los koans zen, los trances chamánicos y otros juegos. Todos ellos sirven como recordatorios de la arbitrariedad de las reglas que traen la apariencia temporal de orden a esta vida absurdamente caótica y desquiciadamente entrópica que vivimos. Eleusis y Última son los únicos juegos de mesa que he visto en los talleres anuales de la Academia Americana de Psicoterapeutas. El primero, Eleusis, es un tipo de juego de cartas inusual. Se diferencia de los juegos de cartas comunes que tienen un conjunto de reglas que todos los jugadores conocen de antemano. Cuando empiezas a jugar una mano de Eleusis, desconoces la regla clave que regirá el juego. Solo descifrando esta regla secreta podrás realizar las jugadas correctas y tener la oportunidad de ganar, pero cada nueva mano requiere un nuevo repartidor, quien a su vez puede crear una nueva regla clave. Para tener alguna posibilidad de ganar, un jugador debe reconocer la absoluta arbitrariedad de la regla oculta. Debe ser lo suficientemente flexible como para probar una estrategia tras otra y abandonar las que no funcionen. El croupier no explica la regla durante la partida, solo indica si una jugada en particular es correcta o incorrecta, y cada jugador debe guiarse por su propia experiencia. Última es una variante compleja del ajedrez que se juega con piezas y tablero convencionales, pero de formas poco convencionales. Sus reglas imitan las sutiles y ocultas formas en que las personas a veces intentan controlarse y dominarse mutuamente. En la mayoría de los demás juegos de guerra solo existe un método directo de captura, como el salto corto en las damas o la intercepción de la pieza capturada moviéndose a su espacio en el ajedrez. En Última, los métodos de captura son más variados y sutiles. Incluso la distancia que una pieza puede recorrer depende de la profundidad a la que se haya adentrado en territorio enemigo. Por ejemplo, el retirador puede capturar la pieza contigua alejándose de ella. El coordinador captura atrapando la pieza enemiga entre él y otro aliado. El letal inmovilizador no captura ni retira una pieza del tablero, en cambio paraliza cualquier pieza a su lado. Su poder se restaura si el inmovilizador se aleja. La pieza inmovilizada solo puede escapar realizando el movimiento suicida, retirándose para despejar el camino a un ataque contra el inmovilizador. El camaleón puede usar cualquier forma de captura, siempre que haga con las piezas lo que éstas hacen con otras piezas. La forma de ataque varía según la pieza que intente capturar. Por supuesto, ningún camaleón puede capturar a otro camaleón. Estos métodos de captura de Última
sirven como metáforas adecuadas para los juegos que la gente juega. Al mismo tiempo, los mejores juegos que juegan los terapeutas ayudan a mantenerlos conscientes de la contingencia en la que se basan todas las reglas. Las leyes inmutables derivadas de una fuente infalible son un consuelo, pero solo de la misma manera que estar prisionero puede traer consigo una sensación de seguridad. No es necesario descartar todas las leyes. Sin embargo, uno de los resultados del peregrinaje del paciente puede ser una nueva perspectiva sobre las leyes morales. A medida que adquiere un sentido más profundo de su propia identidad, un sentido de sí mismo basado en conocer sus propios deseos y confiar en sus sentimientos, puede desarrollar un marco de ética situacional. Las reglas servirán como pautas provisionales. Cada acto deberá juzgarse como una experiencia personal, en términos de su significado existencial, en lugar de compararlo con una regla grabada en una tabla de piedra de antaño y en un lugar lejano. Incluso la ley mosaica, los 10 mandamientos que sirven de base a la tradición judeocristiana, cobra vida cuando sus cimientos se tambalean de esta manera. Podemos llegar a comprender que las prohibiciones contra la codicia, el robo e incluso el asesinato no son más que recordatorios de que los hombres, en todas partes, siempre se verán tentados a estos excesos. Así es como Dios tira de la manga del peregrino, diciéndole que recuerde que solo es humano, debe ser él mismo, permanecer en el exilio y pertenecer a sí mismo. Debe prestar atención a sus propios sentimientos y al significado de lo que hace, si quiere ser para sí mismo y también para los demás. ¡9! Historia de un guerrero santo. John Bunyan eligió pasar casi 12 años en prisión. Eligió una postura antisistema y religiosa que le costó la libertad, pero que le brindó la oportunidad de dar testimonio de sus creencias. Era un obrero inglés del siglo XVII, hijo de un calderero, que se convirtió en un predicador disidente al servicio del puritanismo, esa austera disciplina de la vida al servicio de una ferviente fe religiosa. Escribió para contar su historia, para encontrar su camino y para animar a su congregación sin pastor a enfrentarse tanto a la opresión política como a la tentación humana. Les pide que recuerden al leer su relato. Les he enviado aquí adjunta una gota de esa miel que saqué del cadáver de un león. Jueces 14, 5, 9. Yo también la he comido y me siento muy reconfortado. La representación más memorable de su lucha espiritual es su novela alegórica El progreso del peregrino. La urgencia personal de su viaje es evidente desde el principio. Mientras caminaba por el desierto de este mundo, me topé con un lugar donde había una cueva y me acosté ahí a dormir. Y mientras dormía tuve un sueño. Soñé y he aquí, vi a un hombre vestido con harapos, de pie en cierto lugar, con el rostro mirando opuesto a su casa, un libro en la mano y una gran carga sobre la espalda. Miré y lo vi abrir el libro y leer en él, y mientras leía lloró y tembló, y no pudiendo contenerse más, prorrumpió en un grito lastimero diciendo: ¿qué debo hacer? Muchos pacientes a punto de iniciar el peregrinaje de la psicoterapia también se ven atraídos hacia esta aventura por sueños perturbadores, visiones nocturnas que son declaraciones proféticas de sus crisis espirituales y emocionales. Recuerdo a un joven clérigo atormentado cuya motivación subyacente para buscar ayuda era la creciente comprensión de que había aprendido los trucos de un ministerio exitoso a pesar de la ausencia de una sustancia espiritual realmente conmovedora. Las habilidades manipuladoras superficiales que lo habían hecho atractivo para muchos se volvían ineficaces a medida que comenzaba a comprender que su tipo de bondad inspiradora era una forma sutil de maldad que tramaba algo malo. La semana de su primera reunión conmigo
Había soñado que era un poderoso brujo que lanzaba hechizos, pero en este sueño descubrió de repente que sus gestos y conjuros mágicos ya no lanzaban rayos. Hechizaba impotente con las manos y murmuraba jerga de brujo, solo para descubrir que, por primera vez, nadie estaba bajo su control. Este fue el comienzo de una larga lucha que gradualmente le permitió recuperar y renovar su fe, no a través del control de los demás, sino a través de la entrega a sí mismo. La figura onírica de Bunyan es Christian, el peregrino espiritual de esta alegoría. El libro es la Santa Biblia, a través de la cual ha tomado conciencia de la profecía de su destrucción venidera. Él y toda su comunidad serán quemados con el fuego del cielo. Sobre su espalda pesa el peso de su propio pecado. ¿Qué debe hacer? Intenta en vano animar a los demás, pero descubre que cada uno solo puede salvar su propia alma. Un hombre llamado Evangelista aparece y le aconseja: huye de la ira venidera. Debe seguir la luz brillante hasta la puerta del postigo. Ahí, si llama, se le responderá y se le dirá qué hacer. Así comienza la peregrinación de Christian. Está plagada de peligrosas tentaciones, pero hay ayudantes inesperados en el camino. Al principio de su viaje, Christian cae en el pantano de la desesperación. Un pantano insalvable porque es un descenso hacia donde la escoria y la inmundicia que acompañan a la convicción del pecado corren continuamente. Esta convicción de pecado es el despertar del alma, la primera etapa de la experiencia puritana de conversión. Al igual que en la psicoterapia, confrontar la propia basura personal es la manera de comenzar. Más adelante, Christian se encuentra con el señor sabio mundano de la ciudad de la política carnal. Este le aconseja abandonar este viaje peligroso y problemático, plagado de fatiga, dolor, hambre, peligros, desnudez, espada, leones, dragones, oscuridad y, en una palabra, muerte y qué sé yo. Christian se siente tentado a renunciar a su afán de entrar por la puerta estrecha, pero descubre que no hay salvación mediante la rectitud moral. El fracaso de este intento constituye la segunda etapa de la psicología puritana de la conversión. Las soluciones fáciles y escurridizas no ayudan más al cristiano en camino que al paciente de psicoterapia. En la puerta, con la ayuda de la paciencia, Christian aprende que solo puede ser iluminado mediante la educación gradual del estudio bíblico y la meditación. Esta tercera etapa de su conversión equivale a que el paciente aprenda que el cambio psicoterapéutico también se produce por partes, lo cual debe pagarse con tiempo y esfuerzo. Más adelante, en el camino recto, Christian encuentra su camino cercado a ambos lados por el muro de la salvación. Con gran dificultad corre hasta un lugar donde se yergue la cruz, y ahí la carga de su pecado cae de su espalda en un sepulcro abierto. Aquí pues está la redención, la etapa final de su conversión. Sin embargo, no es el final del drama, sino el principio. Cuando un paciente de psicoterapia renuncia a intentar sentirse mejor, reconociendo que, en cambio, debe estar dispuesto a cambiar, eso también es un nuevo comienzo. La idea de que cada peregrinación en sí misma y no su punto final es la meta espiritual siempre ha sido difícil de comprender. Cristo vino y, con el celo revolucionario de un verdadero chamán, revolucionó el judaísmo. Se le opuso la clase sacerdotal de los fariseos, que había dividido a sus compatriotas en dos clases, santos y pecadores. Los fariseos mismos debían, por supuesto, ser contados entre los justos, mientras que los demás, los saduceos, eran condenados como transgresores. Buscaban mantener el orden religioso establecido. Vino a renovar la ley, derrocándola con una reinterpretación revolucionaria. Cristo conmovió a las multitudes y las impulsó de nuevo al camino de la salvación. Durante un tiempo se respiraba una atmósfera de auténtica camaradería religiosa, de amor y búsqueda.
pero como siempre, el carisma del inspirado liderazgo de Cristo se volvió rutinario. Las consideraciones prácticas sobre cómo mantener la iglesia y expandir su poder agotaron el fuego espiritual y la emoción de ser un cristiano primitivo. En cambio, uno tenía que aprender a ser un buen cristiano. Ya no era importante vivir la salvación. Ahora lo importante era alcanzarla y conservarla. La salvación, la consecución del reino de Dios, se convirtió en algo por lo que esforzarse, un ideal utópico pagano, un lugar perfecto al que ir, una peregrinación con un fin. Parte de esta cualidad de logro de fines es evidente en el progreso del peregrino, pero en sus mejores momentos, Christian, el hombre en marcha de Bunyan, está más comprometido con el ir que con el llegar ahí. Los existencialistas cristianos contemporáneos han ilustrado esta distinción, señalando que ser bueno para alcanzar las futuras recompensas del cielo es un esfuerzo piadoso caracterizado más por el orgullo que por la virtud. El reino ha llegado, está aquí y ahora, en cada momento para cada uno de nosotros. Solo hay que aceptarlo para lograrlo. Cada momento de salvación debe ser experimentado por sí mismo como parte del viaje espiritual, pero no podemos conservarlo para siempre. No podemos permanecer en el reino de Dios, excepto mientras pasamos nuestras vidas en el camino. Eternidad no significa para siempre, eternidad significa más allá del tiempo. Si vivimos como peregrinos, entonces en cada momento de revelación salimos de la historia y nos adentramos en la naturaleza. El reino ha llegado para quienes lo deseen, pero en cada momento debe ser recapturado y luego en el siguiente recapturado una vez más. La apertura a la salvación debe reafirmarse una y otra vez. La única manera de ser salvo es pasar la vida en una peregrinación. Como el peregrino de Bunyan, el paciente de psicoterapia se convierte en un caminante solitario, un hombre sencillo y honesto que camina con sus pies doloridos. Para este santo guerrero, el hombre que existe plenamente es un hombre en marcha. Es el viaje mismo lo que constituye su salvación. No importa, para la experiencia de psicoterapia, de qué se trata el viaje. Solo importa que el paciente se mantenga en el camino. El sobre qué es el mismo pseudo problema del contenido que se creó en el mundo del arte cuando la gente solía preguntar de qué trataba una pintura. En la terapia individual podemos lograr que el paciente se centre en su historia pasada. En la terapia de grupo podemos fomentar la curiosidad del paciente sobre el proceso grupal. Parte de lo que ocurre cuando el paciente asume estas tareas a regañadientes es que puede comenzar a perderse en sí mismo, en el sentido de entregarse al trabajo asignado. Al liberarlo de su exigencia voluntaria y autocomplaciente de que alguien lo alivie en ese momento, surge una nueva posibilidad. El paciente puede comenzar a experimentar al terapeuta y a los demás pacientes como personas reales con identidad propia, como personas que tienen un significado más allá de él mismo, que por lo tanto pueden ser significativas para él y que en última instancia pueden ponerlo en contacto con el significado de su propia vida. Las concepciones de Marshall McLuhan son útiles para comprender la importancia de la forma sobre el contenido en la psicoterapia y en otras peregrinaciones espirituales. Al analizar el impacto de la evolución de la tecnología de los medios de comunicación, desde las narraciones tribales primitivas de los ancianos, pasando por el advenimiento de la palabra impresa hasta nuestra vorágine electrónica actual, McLuhan nos enseña que el medio es el mensaje, es decir, las consecuencias personales y sociales de cualquier medio resultan más en la forma y la escala del mensaje que de su contenido. También distingue entre medios calientes y fríos, entre comillas. Un medio caliente como la televisión tiene alta definición,
en el sentido de que está tan lleno de datos que el espectador necesita aportar poco a su participación, además de la recepción pasiva. Un medio frío, como un libro, por otro lado, tiene baja definición en el sentido de que proporciona menos información, dejando gran parte de la experiencia para que la complete el lector. Los medios fríos tienen una alta participación o completitud por parte de la audiencia. La psicoterapia es un buen ejemplo de un medio frío de este tipo. Cuando se aplica a la psicoterapia la tesis de que el medio es el mensaje, significa que las metasuposiciones y los parámetros de la psicoterapia en sí mismos constituyen la cura, entre comillas, independientemente del contenido de lo que discuta el paciente. El mismo acto de centrar la atención en sí mismo, al contar su historia, ya cambia las cosas. El comportamiento del que es consciente ya es diferente de ese mismo comportamiento no observado por el paciente. De hecho, el mero acto de adentrarse en la peregrinación del camino psicoterapéutico es en sí mismo un reconocimiento transformador y valiente de la existencia de problemas críticos y una expresión audaz del anhelo de resolución. La inmersión en el ámbito de la psicoterapia al iniciar este difícil camino ya es una interrupción de algunos aspectos de la conducta y las actitudes que generan el problema. El gurú facilita esta interrupción simplemente definiéndose como el terapeuta. Como terapeuta, se libera de seguir cualquier norma social de cortesía o apaciguamiento. No necesita honrar las apariencias, ni responder preguntas y ni siquiera ser razonable. En consecuencia, independientemente del contenido del diálogo, el paciente se enfrenta a la ruptura de los juegos de expectativas sociales y las divagaciones intelectuales que normalmente le impiden cambiar o tomar conciencia de sí mismo y de los demás. Una vez en terapia, se encuentra en un nuevo contexto que le exige prestar atención a sus sentimientos y descubrir que, en su trato con los demás, las cosas a menudo no son lo que parecen. Como peregrino, se compromete a soportar las dificultades como un acto de fe. Se reúne de forma regular y continúa con otro ser humano que de nuevo le devolverá la atención a sí mismo y a la relación de la comunidad humana que existe entre ellos. Tendrá que lidiar con su responsabilidad por lo que hace, al mismo tiempo que descubre que no tiene el control total de toda su vida. Y como el peregrino de Bunyan, el paciente de psicoterapia tendrá que aprender a valerse por sí mismo, a convertirse en un caminante solitario cuya vida entera se convierte en una larga y transformadora peregrinación. Estar en tratamiento puede mostrarle el camino que debe recorrer, pero dependerá de él reclamar su salvación continuamente, permaneciendo en marcha el resto de su vida. Cuento número 10. Historia del judío eterno. La leyenda del judío errante tiene sus raíces en mitos y sagas anteriores a la Biblia. Refleja la incesante preocupación del hombre por la culpa y la redención, su búsqueda de sentido, su fascinación por el origen de la vida y el misterio de la muerte. Estas preocupaciones profundas y en última instancia insolubles son atemporales y universales. Son la materia de la que están hechos los cuentos populares. El antihéroe de la leyenda aparece en el folclore de muchas culturas con diversas apariencias. Solo el tema sigue siendo el mismo: el problema de la redención. Llamaré a este vagabundo por su nombre medieval, Asuero. Cuando Cristo subió con dificultad la colina del Gólgota, fue Asuero quien no lo dejó descansar, sino que solo se burló del sufriente Jesús, diciendo: ¿por qué te demoras? Ve más rápido, Jesús, ve más rápido. Y fue a Asuero a quien Jesús se volvió diciendo: me voy, pero esperarás hasta que regrese. Y así fue que Asuero fue condenado a vagar por la tierra desesperado, esperando el regreso de Cristo.
tan maldito fuera el bien de ese hombre no haber nacido. Este vagabundo sin hogar, por la eternidad, va de un lugar a otro. Cuando se le pregunta cuándo llegó, inevitablemente responde ayer. Cuando se le pregunta cuándo se irá, siempre responde mañana. Este judío eterno es una metáfora de todos los hijos de Israel, y los judíos son para todos los hombres el símbolo de la humanidad exiliada. Se dice que la definición de un judío es que es igual a todos los demás, solo que más. El vagabundo irredento figura en el folclore asiático y también aparece en los relatos de las culturas primitivas. Incluso dentro de las tradiciones judio-cristianas, el judío eterno tiene muchas caras. A veces se le ha identificado como el anticristo que se opone a Jesús. Sin embargo, solo en términos de su vívida expresión de la finitud y falibilidad del hombre se puede definir el amor divino. Sin la traición de Judas Iscariote no habría habido crucifixión ni resurrección. Que Judas es un hombre común y corriente está implícito en la exhortación de Cristo a quienes lo siguieran a cargar la cruz. De cierto os digo que hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Caín, hijo de Adán, es el primer vagabundo eterno que aparece en la Biblia. Denunciado por Dios por matar a su propio hermano, Caín es condenado a ser un fugitivo y un vagabundo sobre la tierra. Y para que nadie que lo encuentre lo mate, la marca de Dios le es puesta. La versión judía del vagabundo se endulza tristemente en la historia de Elías. Dios elige a Elías para recordar a la humanidad la venida del Mesías. No gustará la muerte hasta entonces, pero no es un paria. Vaga por el mundo para enseñar a los hombres a ser buenos y su llegada siempre es recibida con alegría. El pecador arrepentido es siempre el hijo predilecto de Dios. Todo hombre vive en un estado de vaga culpa kafkiana. Como Job, todos sentimos que si sufrimos debe haber una razón, que si somos infelices debe ser que lo merecemos. Así es como anhelamos el perdón, la redención. Después de todo, si admitiéramos que vivimos en un universo aleatorio donde la virtud a menudo no se recompensa ni el mal se castiga, jamás habría esperanza de ser perdonados por nuestros pecados y de ser protegidos para siempre por un Dios amoroso y todopoderoso. Es la naturaleza misma de la vida del hombre en el mundo que deba lidiar con ciertas ansiedades existenciales inherentes a su situación. Se juzga a sí mismo, pero escucha las acusaciones y el veredicto como la voz de Dios, el destino o la sociedad. Intenta ser bueno, pero sabe que su comportamiento también está impregnado de malas intenciones. Se siente libre y responsable de su vida y, sin embargo, sabe que, en muchos sentidos, no controla su propio destino. Cuando todo lo demás falla, al menos puede tomarse a sí mismo y a su vida en serio. Pero, ¿con qué frecuencia, en la quietud de la oscuridad, nos preguntamos, ¿qué demonios significa todo esto? ¿De qué se trata? Quienes transitan el camino de la psicoterapia a menudo anhelan una especie de redención psicológica, un momento en que todos sus problemas hayan terminado. Su imagen de gurú es la fantasía de que represento la salvación secular en forma de madurez completa. A esta imagen le atribuyen características que no solo no poseo, sino a las que ni siquiera aspiro. A menudo, durante un tiempo, el paciente me ve más allá de la ansiedad, sin conflictos, libre de debilidades, nunca tonto, incapaz de hacer el mal y siempre feliz. Experimento esta idolatría como una carga terrible, más que como el regalo de admiración que implica. Porque soy fuerte y él es débil, porque soy sabio y él es insensato, porque soy tan importante para él, mientras que él significa tan poco para mí, el paciente insiste en que debo cuidarlo. En nuestras interacciones debo asegurarme de no lastimarlo, pero él puede tratarme como le plazca. Porque sé que ambos somos pecadores irredentos, ambos vagando en el exilio, cada uno igualmente vulnerable, no aceptaré su pesada ilusión de que no somos iguales.
Parte de la razón por la que los pacientes insisten en que ya he alcanzado la salvación es que si fuera de otra manera, ¿cómo podría salvarlos? Ciertamente, al comienzo del tratamiento no imaginan ni por un momento que cada uno de nosotros debe salvarse a sí mismo. ¿Cómo surge esta desigualdad experimentada entre peregrino y gurú? Es tan importante como por qué ocurre. Me siento tan fuerte y sabio porque el paciente niega la responsabilidad de su propia fuerza y sabiduría al proyectar estas virtudes sobre mis hombros que no son tan anchos. Claro que en momentos de necesidad desesperada de superar la ambigüedad de mi propia personalidad fuerte, diagonal débil, sabia, diagonal insensata, me siento tentado a hacer el cambio. Él puede tener mis deficiencias a cambio de los poderes personales que me cede. A menudo advierto a mis pacientes que mis sueños de opio, de omnisciencia, omnipotencia y placeres insoportables experimentados sin cesar me tentarán a consentir que me convierta en el Señor maravilloso. No me entrego sin más a estas placenteras fantasías. Siempre salen fatal, pero puedo ser engañado tan fácilmente que le conviene al paciente prestar atención a esa posibilidad. Después de todo, él ha sido un neurótico más tiempo del que yo he sido terapeuta. Ha estado engañando a la gente, haciéndoles aceptar que es demasiado incapaz de cuidar de sí mismo, engañándolos más tiempo del que yo he luchado por no dejarme engañar. Seguramente podrá engañarme de vez en cuando, pero cuando lo haga, si gana, pierde, porque entonces no le seré de ninguna ayuda. Su única salvación reside en su disposición a sentir curiosidad por estas trampas, a ser consciente de las veces que intento aprovecharme de él fingiendo que es tan pequeño como él teme ser y que yo soy tan grande como él espera ser. Si está dispuesto a tirarme de la manga, a mostrarme cómo me está engañando, a ayudarme a no ceder a mi arrogancia, entonces quizás juntos podamos evitar quedarnos estancados para siempre. Si puede perdonarme mis debilidades, quizá pueda empezar a aceptar sus propias fortalezas. Los pacientes suelen decepcionarse al saber que yo también vago sin redención, que no estoy en mejor situación que ellos. Con el tiempo, quizás se den cuenta del consuelo que implica que me convierta en un ser humano más en apuros. Al menos entonces puedo aportar una especie de comprensión de compañero de peregrinación a su camino. Reconocer mi evidente falibilidad puede brindarle el alivio de saber que es posible cierta felicidad sin que él tenga que alcanzar un estado de perfección, pero antes de que mi propia vulnerabilidad y finitud puedan ser una fuente de consuelo, el paciente experimenta su exposición como una decepción irritante. Estaba seguro de que si trabajaba lo suficiente, sufría lo suficiente o, en su defecto, al menos si yo lo rescataba, el nirvana podría ser suyo. Puede soportar su dolor por un tiempo si tan solo algún día, de alguna manera, logra alcanzar un estado de dichosa perfección, un momento en el que ya no tenga conflictos, ansiedades ni incertidumbres. Mientras me desplomo del pedestal en el que me ha colocado, se horroriza al descubrir que la iluminación no proporciona la perfección. En cambio, simplemente ofrece la posibilidad trivial de vivir aceptando la imperfección. Recuerdo una sesión de terapia de grupo en la que uno de los pacientes, a regañadientes, estaba superando esta etapa. Lo aceptaría, dijo, pero no le gustaría la idea de tener que resolver problemas a diario durante el resto de su vida. Mi coterapeuta le dijo que no era necesario que le gustara. Compartió su propio desagrado diciendo: recuerdo que cuando descubrí por primera vez cómo era realmente la vida, estaba furiosa. Supongo que a veces todavía me siento un poco enojada. ¿Qué debe hacer entonces un hombre cuando se da cuenta de que su vagar exiliado es un peregrino de por vida, un viaje que termina en el olvido en lugar del paraíso? Camus cristalizó el absurdo de la vida cuando escribió: solo hay un problema filosófico verdaderamente serio y es el suicidio. Solo existe esta vida, vívela o abandónala.
De nada sirve elegir vivirla a regañadientes, evadiendo la realidad, quejándose de que no es suficiente, de que alguien debe mejorarla para ti. Muchos peregrinos creen que pueden aceptar sus sufrimientos en esta vida ambigua, imperfecta y heterogénea. Si tan solo un gurú pudiera explicarles por qué es así, si hay alguna razón para su sufrimiento, alguna explicación para su infelicidad, algún propósito para soportar los altibajos de la vida, entonces hay un trato. De lo contrario, resistirán obstinadamente atrincherados. No ven que esto solo duplica su dolor, haciéndolos infelices de ser infelices. Como Job, lamentan su suerte, protestando que no merecen ser tratados tan mal. Exigen justicia o al menos un poco de misericordia. Experimentan sus pruebas como un abandono de Dios o de algún otro padre negligente, sin darse cuenta de que es al quejarse que abandonan su propio vínculo con la humanidad. La alienación que experimenta el neurótico es la separación autocompasiva de la comunidad de otros vagabundos solitarios. Como Job, se lamentan con queja. ¿Por qué se da luz al que está en la miseria y vida a los de alma amargada que anhelan la muerte, pero no llega y la buscan más que tesoros escondidos, que se regocijan sobremanera y se alegran al encontrar la tumba? ¿Por qué se da luz al hombre cuyo camino está oculto, a quien Dios ha cercado? Porque mis suspiros son como mi pan y mis gemidos se derraman como agua. Porque lo que temo me sobreviene y lo que temo me acontece. No estoy tranquilo ni en paz, no tengo descanso, sino que la angustia viene. Aunque Job comenzó siendo un hombre inocente y bueno, sobre quien las desgracias de la vida cayeron al azar, terminó siendo una molestia. Si Dios no hubiera tenido motivos para atormentarlo con estos dolores y pérdidas, bien podría haberse molestado con Job tras escuchar su obstinada insistencia en que no podía soportar vivir su única vida. Cuando un paciente de psicoterapia se esfuerza por afrontar parte de lo que debe soportar, a menudo se ve recompensado por una mayor sensación de libertad y alegría. Sin embargo, al comprender que no habrá luz sin oscuridad, ni descanso sin más esfuerzo, puede que se resista con decepción al descubrir que los problemas nunca terminan. Nuevas soluciones traen nuevos problemas. Nuevas libertades traen nuevas responsabilidades. Recuerdo a un joven cuyo padre le exigía mucho sin ayudarlo jamás a lograr lo que se esperaba de él. Durante toda su infancia, su padre simplemente le transmitió su mensaje a García. Le asignaban tareas difíciles para las que a menudo no estaba preparado. Sin guía ni apoyo, se esperaba que obtuviera resultados. A medida que creció, comenzó a sentirse acosado e inadecuado, impulsado a enfrentar cualquier obstáculo que pudiera surgir, pero nunca se sintió lo suficientemente seguro como para disfrutar de sus logros. Durante la psicoterapia empezó a liberarse de la presión. Aprendió que pedir ayuda era válido. Uno de los muchos resultados satisfactorios de su crecimiento fue que aprendió a cumplir con sus tareas paso a paso, delegando responsabilidades cuando era necesario y buscando la orientación de sus superiores. Comprendió que su padre le había exigido demasiado y le había dado muy poco. Tuvo que afrontar la decepción de haber tenido un padre tan poco cariñoso para ser más comprensivo consigo mismo y reconocer su propio valor. Su mayor facilidad, libertad y eficiencia en el trabajo le permitieron asumir nuevas responsabilidades administrativas. Abordaba sus nuevas tareas con confianza y entusiasmo, solo para descubrir que las tareas desconocidas despertaban su antiguo impulso de pánico por hacerlas de alguna manera completamente solo, rápidamente y sin errores. Se equivocó en algunas cosas y llegó a su siguiente sesión de terapia reprendiéndose por ser un desastre. Me burlé de él, diciéndole que no entendía por qué no lo hacía todo bien a la primera, por muy nuevo o difícil que fuera su trabajo. Su puchero dio paso a un breve arrebato de ira por haber esperado demasiado de él. Ambos nos reímos y fue bueno volver a estar juntos. Bromeé con él sobre mi incapacidad para alcanzar ese punto de inflexión al que habíamos llegado.
empezó a preguntarme con más seriedad cómo era para mí ahora que había superado mi ingenuidad. Le conté con gusto cómo había aprendido a superar mis primeras dificultades como terapeuta. El ejemplo que elegí para comentar fue lo difícil que me había resultado abordar de forma realista los problemas de salario y honorarios como terapeuta debido a una vieja confusión infantil sobre el significado emocional de las expectativas financieras. Y luego, con bastante menos gusto, le conté cómo recientemente había vuelto a meter la pata. Mi antigua inexperiencia financiera volvió a estar en juego cuando me acerqué torpemente a un editorial con mi escrito. Al igual que el paciente, como siempre, no había buscado suficiente orientación, sintiendo que, después de todo, debería ser capaz de manejar esta nueva situación por mi cuenta. Como resultado, pagué una vez más por mi insistencia en resolver mi problema de una vez por todas. Pedí y recibí un adelanto de regalías demasiado pequeño sin darme cuenta de que esto significaba un menor compromiso por parte del editor para promocionar mi libro. El paciente comprendió. En ese intercambio aprendimos de nuevo con más claridad que nuestros viejos problemas seguirán siendo tentaciones para equivocarnos el resto de nuestras vidas, que debemos recordar que nunca estaremos a salvo del error. Nada importante se resuelve de una vez por todas, de forma definitiva y para siempre. La lucha continua fue descrita una vez con la siguiente metáfora por un paciente que había completado con éxito un largo tratamiento de psicoterapia. Llegué a terapia con la esperanza de recibir mantequilla por el pan de la vida. En cambio, al final, salí con un cubo de leche agria, una mantequera e instrucciones sobre cómo usarlas. Todos seguimos siendo judíos errantes por siempre. Quizás todo lo que la terapia pueda enseñarnos es a aceptar la inevitabilidad de este viaje sin fin. Si Camus tiene razón y si, sabiendo eso, no elegimos el suicidio, ¿cómo vamos a vivir en un mundo caótico y absurdo, tan a menudo dominado por el sufrimiento humano? Quizás requiera el compromiso jasídico de alegría en el mundo tal como es, en la vida tal como es, en cada hora de la vida en este mundo tal como es esa hora. Esto significa santificar la vida cotidiana, tomando cada experiencia no como buena o mala, sino como algo natural. En terapia esto se aprende como aceptar mis sentimientos, no porque sean constructivos o morales o saludables, sino simplemente porque son míos, aquí y ahora. Los pigmeos del Congo saben cómo aceptar la oscuridad del gran bosque de la vida. La fe completa de los pigmeos en la bondad de su mundo forestal se expresa quizás mejor en una de sus grandes canciones, Molimo, una de las canciones que se canta completamente solo cuando alguien ha muerto. En ningún momento sus canciones piden que se haga esto o aquello, que se mejore la casa o que se cure la enfermedad de alguien. No es necesario. Todo lo que se necesita es despertar el bosque y todo saldrá bien. Pero supongamos que no. Supongamos que alguien muere. ¿Entonces qué? Entonces los hombres se sientan alrededor de su fuego vespertino y cantan canciones de devoción, canciones de alabanza, para despertar el bosque y regocijarlo, para hacerlo feliz nuevamente. Del desastre que les ha sobrevenido, cantan en esta gran canción: hay oscuridad a nuestro alrededor, pero si hay oscuridad y la oscuridad es del bosque, entonces la oscuridad debe ser buena. Cuento número 11. Relato de un viaje a la oscuridad del corazón. Un comerciante de marfil europeo civilizado llamado Kurz remonta al río Congo. Ahí se degenera en un hombre dios de una tribu nativa primitiva. Para mantener esta supremacía que le asegura la adquisición de marfil, se ve obligado a realizar ritos atroces de sacrificios humanos y canibalismo.
Esta es la historia que cuenta Joseph Conrad en su siniestra novela corta El corazón de las tinieblas. Incluso en el nivel de la narrativa realista no simbólica, es un relato cautivante y cautivador. La oscuridad de los horrores de la selva cede gradualmente ante la mirada curiosa de Marlowe, un joven oportunista ingenuo que sigue a Kurtz y aprende más sobre sí mismo de lo que desea saber. Al observar las salvajes danzas rituales de los salvajes congoleños pintados, su curiosidad distante da paso a una incómoda sensación de parentesco. Lo peor es su creciente sospecha de que no son inhumanos, su gradual fascinación al darse cuenta de que no es tan diferente de ellos como al principio le hubiera gustado creer. Mientras observaba, aullaban, saltaban, giraban y ponían caras horribles, pero lo que te emocionaba era simplemente pensar en su humanidad, como la tuya, pensar en tu remoto parentesco con este alboroto salvaje y apasionado. Horrible. Sí, era bastante horrendo, pero si fueras lo suficientemente hombre, admitirías que había en ti un leve rastro de respuesta a la terrible franqueza de ese ruido, una vaga sospecha de que había un significado en el que tú, tan remoto de la noche de los primeros tiempos, podías comprender. ¿Y por qué no? Los pacientes de psicoterapia en su peregrinaje espiritual moderno también deben tomar conciencia de su propio parentesco con el salvajismo primitivo, con esa parte de sí mismos que la sociedad ha marcado como inaceptable, de la que se les ha enseñado a avergonzarse. De niños nos poseíamos por completo. Como adultos, en respuesta a las expectativas ajenas, hemos tenido que ocultar gran parte de nosotros mismos, incluso de nuestra propia vista. El costo de estas pérdidas voluntarias es enorme. Nadie puede permitirse renunciar a ninguna parte de sí mismo. Todo lo que uno tiene vale algo. Incluso el mal puede ser una fuente de vitalidad si tan solo se puede afrontar y transformar. Nuestro amor por la bondad pura, nuestra insistencia en la inocencia, es un peligro. Con el fin de aparentar ser lo que otros exigen que seamos, para ser más morales que cualquier hombre, sacrificamos nuestra fuerza. La búsqueda del legendario unicornio es instructiva. Plinio, el naturalista romano, describió al unicornio como una bestia muy feroz, similar en el resto de su cuerpo a un caballo, con cabeza de ciervo, patas de elefante, cola de jabalí, una voz profunda y rugiente, y un solo cuerno negro, de 2 codos de largo, que sobresalía en medio de su frente. La bestia era cazada por los poderes de su maravilloso cuerno, que podía usarse como una virtud contra venenos o molerse en un potente polvo afrodisíaco. Tan veloz era el unicornio que ningún hombre era lo suficientemente rápido para capturarlo. Se decía que su cuerno móvil era tan fuerte que, si lo acorralaban, el unicornio podía lanzarse por un precipicio y salir ileso. La persecución del unicornio planteaba un triste enigma para sus ávidos cazadores. El unicornio era vulnerable solo en un sentido. Siempre anhelaba recuperar su antigua naturaleza gentil. La bestia insistía en ser una gran amante de la inocencia y la pureza. Así fue como los cazadores aprendieron a interponer a una joven virgen en su camino. El unicornio se acercaba a la doncella, agazapado en reverencia. Apoyaba la cabeza en su regazo y se sumía en un sueño plácido. En ese momento, la virgen traidora podía indicar a los cazadores que esperaban que vinieran a capturar al unicornio obstinadamente insensato. Los pacientes de psicoterapia suelen ser insensatamente indefensos de la misma manera. Insisten en que son realmente buenos, lo que sea que eso signifique. Desean librarse de cualquier mal que puedan discernir en sí mismos. Hablan de superar la enfermedad
o la neurosis para luego dedicarse a la tarea de adquirir salud mental y madurez. Les cuesta comprender que el bien no es más que la otra cara del mal, que es todo vitalidad. Pecado deriva del antiguo término de arquero, que simplemente significa errar el blanco. Al principio, los pacientes no se dan cuenta de que ya tienen todo lo necesario para una vida plena. La hostilidad es una autoafirmación entregada a la brutalidad. La pasividad es dulzura sin un objeto tierno. Mi tarea como gurú es despertar el interés del paciente por su propia maldad para que pueda reivindicarla y transformarla. Debe aprender a dejar de huir de su maldad. En cambio, puede aprender a perseguir el impulso maligno. Una joven con la que trabajé siempre se presentaba como dulce, bien intencionada e indefensa. Era la chica más buena que se puede imaginar, pero nada le salía bien. Su problema era que la insensibilidad de quienes la rodeaban la hería con facilidad. Quería estar cerca, ser cálida y cariñosa, pero irónicamente parecía buscar esta intimidad con mayor frecuencia en hombres crueles, fríos e indiferentes. Por muy mal que la trataran, nunca mostraba su ira vengativa, salvo en forma de lamentaciones patéticas y llantos repentinos. Tras meses de trabajo en un grupo de terapia de pareja, empezó a darse cuenta de que, a pesar de sus constantes quejas de autocompasión, encontraba cierta seguridad en la relación aparentemente infructuosa con su marido, imposiblemente distante. Aunque me percibía como emocionalmente abierto y disponible, tampoco lograba sentirme cerca. La ausencia de excusas en nuestra relación reforzó su creciente conciencia de que era ella misma quien mantenía la distancia. Un día, en el grupo de terapia, revelé parte de mi propio dolor. Ante la conmovedora lucha interna de una de las otras pacientes, les conté lo difícil que había sido para mí últimamente. Una enfermedad grave me había devuelto a la confusión de problemas emocionales anteriores sin resolver, y me había costado muchísimo reconocer mi vulnerabilidad con la suficiente franqueza como para volver a terapia como paciente. Varios miembros del grupo se mostraron conmovidos, preocupados y comprensivos. Pero la señorita no intervino. Parecía totalmente reacia a reconocer que mis problemas pudieran significar algo para ella. Su única preocupación era ella misma. Se mantuvo al margen, sin ofrecer nada. Cualquier intento de acercamiento por mi parte fue respondido con una indiferencia dura y férrea. Cuando le dije lo fría que me había parecido en ese momento, se molestó, pero solo por ella misma, no por mí. En posteriores sesiones de psicoterapia individual, buscó la comprensión y el perdón que merece una niña que ha fracasado solo porque lo que se esperaba de ella era demasiado difícil para ella. Ya no estaba enfadada, pues ya había dicho lo que tenía que decir, pero ahora era yo quien permanecía totalmente impasible ante lo que percibía como su falsa bondad. Mi silencio continuo no le dio ningún asidero al que aferrarse. Permaneció atrapada en su conflicto, intentando descubrir cómo ser buena. Después de un tiempo, cuando sus esfuerzos por escapar parecían agotados, la animé a emprender un viaje de fantasía hacia el oscuro territorio del que intentaba escapar. Había oído todas las razones por las que no quería distanciarse. Ahora sentía curiosidad por saber qué obtenía de su rechazo a la intimidad. Empezó, como siempre, hablando de su dolorosa vulnerabilidad. De joven, ni siquiera soportaba tocar flores, aunque las amaba. La suavidad, la delicadeza y la insoportable fragilidad de cada flor le rompían el corazón. No podía tocar una flor sin llorar. Entonces, un día, descubrió que había una manera de experimentar la belleza de las flores sin sentir dolor. Los bodegones han seguido siendo una gran fuente de placer desde entonces. Su dulce y dolorosa respuesta a la música romántica
pronto dio paso a la experiencia personalmente menos conflictiva de escuchar música barroca. Su dulce estilo de belleza sureña, su búsqueda de caballeros con los ojos muy abiertos, dio paso periódicamente a momentos en los que desempeñaba deliberadamente el papel de seductora controladora, excitando a los hombres en situaciones en las que se sentía impasible e intocable. A medida que lograba superar su fingida vergüenza ante cada una de estas revelaciones, respondí con entusiasmo a lo mucho que estas experiencias parecían significar para ella. Se mostró más abiertamente complacida consigo misma, mostrando un mayor deleite a medida que se desarrollaba su relato. Para cuando contaba casos de crueldad explícita, se lo pasaba bomba. En su trabajo, bajo la apariencia de asumir responsabilidades administrativas, podía degradar y castigar a otros con impunidad. Para entonces ya no se engañaba a sí misma por tener que realizar tareas tan horribles. Sabía que ansiaba estas oportunidades para ser sádica, infligir dolor con impunidad, herir a otros desde una posición de desapego, control y autoridad impasible. En su disposición a exponer lo excitada que se sentía por su crueldad, me pareció más honesta, más vívida y más vivaz de lo que la había experimentado hasta entonces. Le dije que fue un alivio para mí saber que era tan capaz de hacer el mal como yo. Para que ella pudiera experimentar mi malevolencia mientras aprendía otra forma de vivir con el mal, le conté lo mucho que la esclavitud siempre me ha fascinado. Aborrezco la institución social de la esclavitud, no participaría en ella y estoy dispuesto a arriesgarme políticamente para erradicarla. Y sin embargo, en la secreta oscuridad de mi corazón salvaje, sé que me encantaría tener esclavos. Sería increíblemente emocionante poseer a otro ser humano, controlar completamente su destino, hacer lo que quisiera con él y para él, hacer lo que quisiera de él. Satisfacería todos mis caprichos egocéntricos con un objeto tan desventurado, sin importar el placer de nadie más que el mío. Me gusta poder disfrutar de tales fantasías, no solo por la satisfacción inmediata que me brindan, sino porque aumentan mi libertad para vivir decentemente. Al reconocer este mal en mí y satisfacerlo en fantasías, disminuyo las posibilidades de encontrar formas retorcidas de vivirlo con otras personas. Como no pretendo no tener deseos de controlar ni degradar a otro ser humano, llego a asumir esos deseos y a estar en condiciones de no expresarlos jamás, salvo por decisión consciente, deliberada y responsable. Como resultado, suelo estar libre de la tentación de intentar manipular y controlar a otros subrepticiamente. Para mí es muy importante no herir a otras personas a menos que sea mi intención. Si decido atacar a alguien, siempre quiero hacerlo con propósito, eficacia y entusiasmo. He intentado enseñar a mis hijos la misma libertad y responsabilidad. Nunca los he golpeado excepto con ira. Cuando eran muy pequeños, todos tenían la experiencia infantil de decir algo aparentemente inocuo que resultaba profundamente hiriente para alguien más. Dediqué mucho tiempo y esfuerzo a ayudarlos a ser más sensibles a los sentimientos ajenos, a aprender qué palabras causaban un dolor indebido. Los animé a tener cuidado de no herir a la gente innecesariamente, descuidadamente e involuntariamente, a aprender a dar algo de sí mismos para comprender cómo se sentían los demás. Pero también intenté enseñarles que la otra cara de esta sensibilidad a cómo se sienten los demás, la otra cara de esta bondad amorosa, sería el poder del mal controlado. Podría mantener su ira aguda y bien domada en su bolsillo la mayor parte del tiempo, pero deben recordar sacarla cuando la necesiten. Permitir que otra persona se lo acabe es ser cómplice de la destructividad del otro en nombre de la propia bondad, orgullosa y piadosa.
He enseñado a mis hijos a amar, pero sobre todo he intentado enseñarles a odiar abiertamente cuando es necesario para que puedan sobrevivir. Y también al exponerles mi propia naturaleza ambiguamente buena, mala, he intentado ayudarlos a vivir con la impureza universalmente humana de sus propias motivaciones. Ninguno de nosotros parece actuar movido por la pura bondad, pero ser menos que perfecto puede ser divertido en sí mismo. He intentado ayudar a mis hijos a encontrar su propio yo interior más aceptable para cada uno de ellos, revelando libre y descaradamente mis propios sentimientos básicos. No soy lo que la sociedad me ha enseñado que debería ser. Por lo que sé, nadie más lo es. Más recientemente, mi grave enfermedad me ha vuelto a poner en estrecho contacto con mi malicia. Al principio solo deseaba que mi enfermedad recayera en alguna mala persona. Adolfo Hitler solo debería tener mis problemas, solía decir mi madre. Pero cuando las cosas se pusieron realmente mal, me habría encantado transferir mi dolor a otra persona, sin importar su valor, a cualquiera que no fuera yo. Y también conozco y disfruto en mí mismo mi envidia de la buena fortuna ajena, aunque en general pueda sentir la generosidad de mi alegría por su felicidad. La mala suerte, el sufrimiento e incluso la muerte de un enemigo siempre me dan una sensación de bienestar. Es un momento para celebrar. En realidad, todo esto no me parece ni bueno ni malo, sino simplemente natural. Me guste o no, así soy. Lo mejor para mí es encontrar lo que pueda en mi naturaleza inconsistente y falible. En terapia, un paciente puede aprender a tomar conciencia de su maldad, a lidiar con ella como pueda, a disfrutarla al máximo y a perdonarse por ser humano. En el monólogo final de su obra autobiográfica, Después de la caída, Arthur Miller repasa sus calamitosas relaciones con mujeres. Han sido buenas, cálidas y emocionantes, pero siempre han tenido elementos destructivos. Ante la conciencia de la inevitable maldad en sí mismo y en el mundo, lucha por seguir viviendo con este yo en un mundo así. Sabe que las personas seguirán haciéndose daño de una forma u otra. Este es el conocimiento que acompaña a la caída del hombre. ¿Qué debemos hacer con el reconocimiento de nuestra propia maldad? Miller pregunta. ¿Es el saberlo todo? Saber e incluso felizmente que nos encontramos sin bendición, no en algún jardín de frutas de cera y árboles pintados que se encuentra al este del Edén, sino después de la caída, después de muchas muertes. ¿Es el saberlo todo? Y el deseo de matar nunca se mata, pero con algún don de coraje uno puede mirarlo a la cara cuando aparece, y con un golpe de amor como a un idiota en la casa, perdonarlo una y otra vez, para siempre. Me parece que el mayor problema pertenece a aquellos que se alejan, que no miran sin pestañear a la oscuridad de sus propios corazones. Catástrofes inhumanas como el Holocausto, el exterminio nazi de los judíos, ocurren no por la inmensa maldad de un hombre bestia, como la increíble monstruosidad de Adolfo Hitler. Tales horrores son posibles no por la maldad de un hombre, sino por la locura de muchos, debido a que muchos hombres no enfrentan la oscuridad de sus propios corazones. Unos pocos pueden causar estragos en el resto de nosotros. Si enfrentar el mal individual en cada uno de nosotros puede prevenir más horrores sociales, eso sería suficiente recompensa. Pero hay algo de importancia puramente personal que ganar para cualquiera que no se aleje de la oscuridad de su propio corazón. En el relato de Conrad, Marlowe regresa antes de alcanzar la plena conciencia de su yo secreto. Al final del viaje, cuando es demasiado tarde para completar su peregrinación personal, Marlowe compara su propia y vacilante falta de valor con la disposición de Kurtz para llegar hasta el final.
Es cierto que él había dado ese último paso, había cruzado el borde, mientras que a mí se me había permitido retirar mi pie vacilante. Y tal vez en esto radica toda la diferencia, tal vez toda la sabiduría, toda la verdad y toda la sinceridad se comprimen en ese inapreciable momento en el que cruzamos el umbral de lo invisible. Tal vez, me gusta pensar que mi resumen no habría sido una palabra de desprecio descuidado. Mejor su grito, el horror, mucho mejor. Fue una afirmación, una victoria moral pagada con innumerables derrotas, con terrores abominables, con satisfacciones abominables. Pero fue una victoria. ¡Guau, queridas mujeres! ¿Qué tal estos últimos 4 cuentos de la parte 2 de Si te encuentras al Buda en el camino, mátalo, escrito por Sheldon Koepp? Impresionante, ¿verdad? Creo que poco a poco nos hace ver que las necesidades de la infancia, al no verse satisfechas, se pueden convertir en energía muy distorsionada que a su vez se convierta en maldad. Pero que la maldad no está nunca sola, no es nunca aislada, sino que existe en el fondo del corazón una energía tierna, suave, que está intentando buscar lo que no recibió en la infancia. Me encanta la anécdota del cliente y Sheldon cuando nos comparte que le invita a hacer un cuento acerca del ornitorrinco. Me dio muchísima ternura cómo el cliente está hablando acerca de su propia problemática, está describiendo al ornitorrinco desde su propia mirada del mundo. Y así somos todos, de cierta forma. Las visiones que nos llenan hoy en día las miradas están mucho en función de lo que de pequeños, cuando fuimos inocentes, vulnerables, espontáneos y llenos de vitalidad, recibimos y no recibimos. Vaya que estas reflexiones son muy, muy importantes para que podamos recuperar nuestra energía y no nos vivamos como víctimas, entre comillas, o como personas que actúan con maldad sin hacernos conscientes de ella, sin hacernos conscientes de cómo usamos esta maldad. En fin, es otro largo tema de esos que me apasionan. Queridas, vamos a continuar con la parte 3 y de antemano les quiero comentar que lo que empieza a describir el autor se pone más denso debido a los casos que empieza a tratar en sus clientes, particularmente porque estuvo trabajando en un centro de internamiento de criminales por delitos sexuales. Así que quiero pedirles que aquellas de ustedes que se sientan sensibles, que tengan una historia de trauma, que no cuenten con apoyo psicoterapéutico, si no se sienten con ganas de escuchar o si empiezan a escuchar y se sienten activadas o detonadas, por favor no escuchen las siguientes partes del libro. Cuídense, eso es lo más importante. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto.